investigación del doctor Claudio Carpio Ramírez. Su trabajo se titula Regulación lingüística de los procesos perceptuales en estudiantes universitarios. Le damos la bienvenida al doctor Carpio. Buenos días a todos, muchas gracias. Antes de iniciar propiamente la presentación, quiero agradecer puntual y cumplidamente los esfuerzos de la doctora Xochitl, porque es gracias a ellos que esto es posible. Y por otras razones, créanme que es un enorme gusto estar hablando esta ocasión para ustedes. El trabajo que voy a presentarles es una muestra de una de las líneas de investigación que llevamos a cabo en el Grupo T, que en este caso está relacionada con la regulación lingüística de procesos perceptuales. Bueno, supongo que ya se percataron qué hay en la imagen todos. ¿Sí ya vieron qué hay? Es un cuadro muy famoso. Es una composición mía a partir de un cuadro muy famoso. Es una resonancia magnética que tomé de internet y le agregué una figura que se llama Los niños del cerebro, que seguramente ya todos vieron en el cerebro. ¿No la vieron? Específicamente la temática de esta línea de investigación tiene que ver con la percepción, en particular con la percepción del movimiento o de trayectorias. Una manera muy sencilla de definir esto que llamamos percepción de movimiento o trayectorias es describirlo como el ajuste conductual a un móvil en función de su velocidad y su trayectoria. Ejemplos de este tipo de situaciones están representados por las imágenes. Cuando le tiramos un pato que va volando, cuando le pegamos una pelota con el bat, cuando atrapamos una pelota, cuando esquivamos a un toro, o a la mujer enojada, ¿no? Si algo se está moviendo y mi ajuste conductual a él ocurre de manera eficiente, hablamos propiamente de percepción de movimiento o de trayectorias. La que sigue, si es tan amable. Muchos psicólogos dicen que nosotros nos podemos ajustar con precisión a un móvil porque dentro de nosotros ocurren fenómenos, procesos, actos mentales. Algunos llaman procesos de percepción, de anticipación, intuición e incluso de adivinanza. Los otros psicólogos preferimos no apelar a entidades o procesos internos para explicar dicho ajuste, sino hacer referencia a las circunstancias en que este ocurre, a las características biológicas de los organismos y a la historia de cada uno de los organismos en particular. La que sigue, por favor. Precisamente para describir o avanzar en la descripción de los factores que pueden influir en la precisión de este ajuste conductual, al que llamamos percepción de trayectorias, los clasificamos en situacionales, que tienen que ver con este tipo de cosas. ¿Qué tan grande es el móvil? ¿Qué tan rápido se está moviendo? ¿Qué tan regular es la trayectoria que sigue? ¿Qué tan lejos está de nosotros? En fin, también factores de naturaleza organísmica que hacen referencia a las capacidades sensoriales, la edad, el estado de salud, si estamos privados de algo, si estamos drogados, qué sé yo. Y los históricos que tienen que ver con la familiaridad que tenemos con la situación, un posible entrenamiento, exposición temprana a situaciones similares, las consecuencias que recibimos al ajustarnos a móviles, etc. Si es tan amable de pasar la siguiente. Los factores que acabo de mencionar están presentes tanto en los ajustes que llevan a cabo los animales no humanos como nosotros. Sin embargo, en el caso de los humanos hay un componente agregado que transforma radicalmente el modo en que tiene lugar la percepción de trayectorias en nosotros. Ese elemento es el lenguaje. El lenguaje es un elemento, decía, que posibilita incorporar modificadores funcionales de lo situacional. Estos modificadores pueden ser incorporados a la situación por otros. ¿Cómo los incorporan? Bueno,
cuando nos dan instrucciones, cuando nos amenazan, cuando nos dicen pon atención a esto, cuando nos sugieren algo, cuando hacen comentarios de tú que eres buen portero seguro vas a atrapar la pelota, etc. También pueden ser introducidos por el propio individuo en la forma de especulación, suposición, cálculo, planes, etc. Todos ellos son términos de lenguaje ordinario que describen lo que dice la persona en la situación donde ha de interceptar a un móvil. Por ejemplo, yo creo que viene por acá. A mí se me hace que es muy lento. Segurito va a caer acá. Ese tipo de cosas que las personas decimos cuando estamos en una situación como esta, modifican funcionalmente las propiedades de lo que está presente. La que sigue, si es tan amable. Por supuesto, el lenguaje, los sistemas lingüísticos con los que los humanos modificamos las propiedades funcionales de la situación no son innatos ni se desarrollan nada más porque seamos biológicamente hablando seres humanos. Estos se aprenden y se aprenden en la interacción con otros, y la interacción con otros nunca ocurre de manera igual en todos los casos. Este se matiza en función de los ámbitos específicos de desempeño en los que nos relacionamos. Con quién nos relacionamos, cómo nos relacionamos, qué hacemos en cada ámbito, etc. La que sigue, por favor. Perdón. ¿Puede regresar? Este aprendizaje tiene lugar mediante procesos que llamamos educativos, sean informales, como los que ocurren en la casa, en la calle, con los cuates, o formales, como los que ocurren en la escuela. De manera muy específica, los que tienen lugar en las escuelas, en las instituciones formales, educativas, nos procuran algo que algún filósofo ha denominado anteojos conceptuales, que son instrumentales lingüísticos que regulan, que median la manera en que nos relacionamos, déjenme decirlo así, que percibimos el mundo. La que sigue. Para estudiar ese tipo de ajustes, una de las tareas más comúnmente utilizadas son tareas que se llaman tareas de intercepción. Imaginen ustedes, seguro han visto alguna vez o han jugado, hay una maquinita que les avienta una pelota y uno le tiene que pegar o la tiene que atrapar, etc. Como cuando juegan o están aprendiendo a jugar béisbol, ¿no? Cuando están entrenando béisbol. En estos procedimientos se arroja un móvil, se presenta un móvil, normalmente una pelota, es lo más común, ¿sí? Y el participante en los estudios tiene que atraparla, tiene que interceptarla, ¿sí? Usando esos procedimientos, tenemos muchísima información sobre factores que influyen en la precisión de la intercepción. Sabemos, por ejemplo, que entre los 9 y los 18 años la precisión mejora notablemente. O sea, antes de los 9 somos medio torpes, pero paulatinamente se incrementa esta precisión. Cuando practicamos deportes en los que se usan pelotas, cuando se usan objetos más grandes, cuando se ilumina profusamente el lugar de la prueba y cuando hay un alto contraste entre el fondo y el objeto que se mueve, en todas esas circunstancias la precisión de la intercepción mejora. ¿Sí? Pero estos procedimientos tienen una característica respecto de la cual quiero llamar su atención. Nunca dejamos de ver el móvil. Viene la pelota y todo el tiempo estamos en contacto directo con la pelota, ¿sí? A veces ocurre, los que saben de fútbol, que hay tiros con barrera, ¿no? Y si el de la barrera es muy grandote o muy torpe, puede impedir momentáneamente que el portero vea por dónde viene la pelota. Pero típicamente el portero, el beisbolista o el catcher, que se llama catcher en el béisbol, el jardinero, no sé cómo se llama, que atrapa pues la pelota, todo el tiempo está en contacto directo con el móvil. Esta característica es muy importante por lo que voy a mencionar a continuación. Si es tan amable de presentarme la siguiente. Ese estímulo que se está moviendo, ¿sí?, implica que el desempeño de los participantes es de naturaleza proyectiva,
porque las personas interactúan con el lugar donde el objeto estará después, pero siempre estando presente el móvil, el cual funge como un estímulo auxiliar. La que sigue, por favor. En cambio, los procedimientos en los que se debe emitir la respuesta de localización sin contacto con el móvil, por ejemplo, encontrar un móvil perdido, es diferente. Porque ahí tuve contacto con el móvil, pero después dejo de verlo. Ya no es un contacto permanente con el objeto que se está moviendo. Y esto es muy importante porque el participante debe adaptarse a la situación de forma retrospectiva, sin estímulos auxiliares presentes. Es decir, responder en función de lo que sucedió antes y que ya no está presente. ¿Y cómo podemos hacer contacto con algo que ya no está presente? Algunos decimos que solo podemos hacer contacto con lo que no está presente lingüísticamente. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor, si están amables. Los componentes lingüísticos, lo que se dice del sujeto, pueden ser incorporados, decíamos, cuando el sujeto habla de manera audible, cuando escribe, o, coloquialmente hablando, pensando en las características de la tarea, de cómo se está moviendo, a dónde va, por qué va para allá, etc. Y estos elementos que la persona incorpora dependen del tipo de sistemas de referenciación convencional que ha aprendido. Y estos se aprenden en contextos educativos formales. Lo que sigue abajo es muy importante, por algo que voy a decir al final. Asimismo, las propiedades funcionales de los componentes que otras personas incorporan en la forma de retroalimentación, información, correcciones, reforzadores, sus propiedades funcionales también dependen de la experiencia y dominio lingüístico específico de las personas. Quien crea que decirle muy bien cuando hacemos algo necesariamente va a afectar el desempeño de la misma manera, significa pasar por alto la historia de la persona a la que se lo estamos diciendo. La que sigue, por favor. Si tenemos razón en lo anterior, esto implicaría que la percepción del movimiento, el ajuste conductual a un móvil, diferirá en personas que han aprendido a relacionarse con el mundo con base en sistemas lingüísticos diferentes. Tratamos de someter a prueba esta suposición y para ello comparamos el desempeño de dos grupos de personas que han aprendido cosas distintas. Psicólogos, porque forman parte de nuestros participantes preferidos, y personas que han sido entrenadas a hacer contacto, a hacer descripciones con trayectorias. Estudiantes que saben de óptica física y estudiantes que saben de óptica geométrica. De esos aquí los más idóneos son los estudiantes de optometría. A dos grupos, uno de psicólogos y uno de optometristas, los sometimos a una tarea muy sencilla. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? La que sigue, por favor, ahorita regresamos a esto. Les mostramos en una computadora esa pantalla donde está Caperucita, está un prado y está el bosque. Y lo que hacíamos es que Caperucita, para buscar a su abuela, se introdujera en el bosque, siguiendo distintas trayectorias. A veces iba por acá, a veces iba por acá, a veces por acá, a veces iba a dar la vuelta y finalmente entraba al bosque. Y la tarea de las personas era en un momento determinado decir dónde andará Caperucita. Si venía recto, así imaginen ustedes esta trayectoria, lo más probable es que se siga por acá. Pero el tiempo que transcurría entre el momento en que Caperucita entraba al bosque y nosotros le preguntábamos a los participantes ¿dónde está Caperucita?, también variaba. A veces a los 2 segundos de que había entrado les preguntábamos, a veces a los 4, a veces a los 6 segundos, de tal manera
que contaban, ¿no? Había que tomar en consideración no solo la trayectoria, sino la velocidad. Si va muy lento y a los 2 segundos le pregunto dónde está, pues lo más probable es que esté aquí. Pero si han pasado ya 6 segundos, pues lo más probable es que ande por acá. ¿Sí? A la mitad de los psicólogos, bueno, del grupo de los psicólogos, les decíamos si su respuesta había sido correcta o incorrecta, y lo mismo a los optometristas. Podemos ver la siguiente. Estas son las distintas trayectorias seguidas por Caperucita cuando huía al bosque. La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, que era quebrada. ¿Sí? Y los tiempos que transcurrían entre que Caperucita entraba al bosque y le preguntábamos eran de 2, 4 o 6 segundos. La que sigue, por favor. La anterior, por favor. 2 antes. Ahí está. Entonces teníamos un grupo de psicólogos que no tenían consecuencias, optometristas que no tenían consecuencias, psicólogos con consecuencias y optometristas con consecuencias. Todos fueron expuestos a las 5 trayectorias, todos fueron expuestos a todas las demoras, y aquí está, unos no tenían consecuencias y otros sí tenían consecuencias verbales por su desempeño. Podemos ir 3 adelante, por favor. Ahí está. Aquí tenemos representada la precisión de la respuesta de localización para cada uno de los sujetos de cada uno de los grupos. Esto de la precisión de la respuesta de localización es importante. Las personas no siempre atinaban con toda precisión dónde estaba Caperucita, pero calculamos que tan cerca estaban de la ubicación correcta de Caperucita. Hicimos ahí una forma muy sencilla de decir a cuántas caperuzas quedó de la ubicación correcta, y con base en ello estimamos el índice de precisión. Estos son datos individuales. Podemos ver la siguiente. Estos son los datos promedio de los grupos. Cuando no hay consecuencias, optometristas y psicólogos tienen más o menos el mismo nivel de precisión. Cuando hay consecuencias, los optometristas se separan significativamente de los psicólogos. Es decir, mejora mucho más la ejecución de los optometristas que la de los psicólogos. Podemos ver la siguiente. En función de la demora, observamos prácticamente lo mismo. Los optometristas típicamente tienen mejores desempeños que los psicólogos, aun cuando la demora entre el momento que entra al bosque la caperuza y les preguntamos, aumenta. Podemos ver la siguiente. Estas son respuestas correctas, es decir, ubicaciones exactas de dónde estaba la caperuza, sin consecuencias y con consecuencias. En ambos casos, se dan ustedes cuenta, los optometristas son más precisos que los psicólogos, aunque la diferencia entre unos y otros es significativamente mayor cuando hay consecuencias. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Esto nos lleva a 3 consideraciones o 4 consideraciones generales en esta línea de trabajo. La primera es que la diferencia en la historia lingüístico-académica de los participantes sí se asocia, no hay duda de que con estadísticos y todas las pruebas del caso, está claro que sí hay una diferencia significativa, tanto en las respuestas correctas como en la precisión, en la precisión de las respuestas de ubicación entre optometristas y psicólogos. ¿A qué se lo atribuimos? Nada más a que unos fueron expuestos a cursos de optometría, de óptica física y óptica geométrica, y nosotros los psicólogos pues no estamos tan familiarizados como ellos en el estudio, descripción, cuantificación de trayectorias, a pesar de que llevamos cursos, la mayoría de nosotros, de estadística, no es igual. Esta diferencia apoya la idea de que la educación formalizada sí contribuye a la construcción de anteojos conceptuales como instrumental lingüístico mediador de procesos perceptuales. Es decir, en la escuela sí aprendemos a ver el mundo de una manera distinta.
La historia lingüística vinculada a la descripción de trayectorias se asocia con mejores desempeños prospectivos en tareas de localización. Y por último, que la diferencia en los efectos de las consecuencias en ambos grupos cuestiona la universalidad de las funciones retroalimentadoras, informativas, reforzantes, confirmatorias de expectativas, etcétera, que usualmente se atribuyen a las consecuencias verbales y sugiere una relatividad funcional individualizada. Este último punto es en el asunto que finalmente quisiera yo enfatizar. Me queda un minuto. Casi siempre nos dicen en los estudios con humanos que las instrucciones instruyen, como si las instrucciones, lo que formalmente llamamos instrucciones, contuvieran información que cualquiera que las lea o las oiga le va a decir exactamente lo mismo. Porque nosotros suponemos que no es cierto, para nada. Lo mismo ocurre con las consecuencias. Se retroalimentó el desempeño de los estudiantes, pues quién sabe, depende de a qué estudiante. Si a alguien que no sabe de trayectoria le dices tu respuesta fue incorrecta, es muy probable que diga y aleatoriamente cambie en el siguiente ensayo. Si alguien que tiene historia, dominio de trayectoria, le dice tu respuesta fue incorrecta, es probable que se diga cosas como: si la pendiente fuera de 7 grados y la velocidad era de 5 centímetros por segundo, pero mi respuesta fue incorrecta, entonces debo corregir la velocidad. Y me explico. La historia, el repertorio lingüístico modifica el efecto que la consecuencia verbal tiene. Por eso decimos que no hay que creer que cuando damos instrucciones, instruimos, que cuando retroalimentamos, retroalimentamos. No es cierto. Hay que hacer un análisis de las características conductuales de cada persona antes de asumir que lo que le decimos tiene alguna propiedad informativa. Y por último, no podemos seguir pasando por alto que el sujeto, la persona, pone de su cosecha en la tarea. Aunque no esté programado, aunque no lo instruyamos, aunque no le digamos nada. Y tenemos ahí de dos sopas. Suponer que eso que le pone el sujeto a la tarea ocurre acá y domina su comportamiento, o simplemente es un ajuste de naturaleza lingüística que incorpora modificadores funcionales a lo situacionalmente presente. Y ya. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Al final, una última, ahí por si quieren, ya va a salir el artículo de este trabajo, por si lo quieren leer, si no, pues ahí están los datos para cualquier comentario. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carpio, y si tienen alguna pregunta, hay tiempo para que el doctor Carpio las pueda contestar. Levántate y habla por sí, no me trajeron micrófono. Muchas gracias por su presentación, doctor. ¿Sí me escucha a todos? Tengo dos preguntas que surgieron mientras exponía. La primera de ellas, en sus términos, usted diría que podría haber un ajuste perceptual humano mediado no lingüísticamente, porque al final de su presentación apuntaba que los resultados apuntan, digamos, a que el ajuste en este estudio fue mediado lingüísticamente, pero eso, digamos, da la posibilidad a pensar que puede haber un ajuste perceptual humano mediado no lingüísticamente o de manera no lingüística. Y el segundo, ¿por qué suponer que el ajuste es lingüístico? Pensaba, hace poco vi un documental de unos pingüinos, los pingüinos emperador, y sus enemigos naturales, que son las focas. En el documental se decía que las focas, en estos términos, desarrollan un ajuste perceptual sumamente preciso para poder atrapar al pingüinito. Y nadie diría que las focas son partícipes de las prácticas compartidas necesarias para desarrollar sistemas reactivos convencionales o lingüísticos. Entonces pensaba, el simple hecho de que son humanos los hace, digamos, seres lingüísticos, ¿o qué diría al respecto?
Primero, como dije en algún punto de la presentación, no basta que biológicamente tengamos la constitución de un ser humano para que psicológicamente nuestro comportamiento sea el característico de los seres humanos y tampoco sea necesariamente lingüístico. Ese es uno. Segundo, en mi opinión, lo que nos hace humanos es el lenguaje. De tal manera que todo lo genuinamente humano, pienso yo, es lingüístico. Absolutamente todo. De tal manera que no sería, yo no aceptaría la pregunta, ¿hay ajustes humanos no lingüísticos? Pues no serían humanos. Lo que nos distingue, en mi opinión, del resto de los seres vivos es el lenguaje. De tal manera que la pregunta yo no la respondería así. Ahora, nosotros podemos tener ajustes a móviles que no dependan necesariamente de repertorios verbales. Yo pienso que no. Tal vez la única excepción sería cuando los niños son muy pequeñitos, pero están en el tránsito de convertirse, psicológicamente en humanos. Cuando les ponemos los móviles y que el niño empieza a... es en ese momento. Es el único caso. Ahora, ¿se requiere sistemas convencionales para alcanzar precisión en el ajuste? No. Por eso puse las águilas que cazan, los leones que atrapan al venadito, etcétera, etcétera. No. La precisión, sí, puede haber ajustes lingüísticos, ajustes humanos imprecisos y ajustes no lingüísticos, es decir, animales completamente precisos. Eso respondería yo. Gracias, doctor. ¿Quién más? Tenemos tiempo todavía de 2 preguntas. Nada más una precisión, ¿no? Ay, perdón, pensé que no. No, ya empieza tú ahorita. Que el ejemplo dado por el compañero y tus ejemplos son conducta biológica, porque los móviles, o sea, el atrapar ese va a la supervivencia, la alimentación. Sí, bueno. Yo pienso que evitar a un autobús que se aproxima a alta velocidad en el eje central tiene un valor de sobrevivencia similar, no necesariamente igual al de atrapar un pez en un río que realizan a veces estas cazadoras, ¿no? Pescadores. Pero creo que los elementos regulatorios de uno y de otro difieren entre las águilas y los seres humanos. Pero sí, yo creo que prácticamente todo el comportamiento ha de tener necesariamente algún valor adaptativo. ¿Sí? Compañero. Doctor, agradecemos otra vez su presentación. Quiero recuperar el punto en el cual usted comenta que las consecuencias verbales pueden tener una función disposicional en función de la historia lingüística de cada uno de los participantes. Y decía que, por ejemplo, decirle correcto a un optometrista era distinto de decirle correcto a un psicólogo. Y usted hacía una especie de ejemplo en la cual esto de lo que decía o lo que pensaba el optometrista permitía entender por qué su desempeño se modificaba en otro momento. ¿Cómo tener un registro desde un punto de vista metodológico conductual que nos permita ser sensibles a eso que dicen los propios sujetos? Y si eso que dicen puede ser para nosotros lo suficientemente confiable para atribuirles los efectos de una mejora en su precisión en el desempeño posterior. En el estudio del pensamiento, Cantor lo describe como conducta implícita. Nosotros podemos saber qué está pensando una persona. Cantor dice que sí, y que no tiene nada de extraordinario. Adaptando un ejemplo de Cantor, yo puedo pensar, o puedo decir, mejor dicho, que la doctora Mares y nuestra compañera Carla están pensando exactamente lo mismo de lo que yo digo. Vean ustedes. La conducta, toda la conducta humana está controlada por una mente extraterrestre.
y las dos ponen así. Están pensando lo mismo, están reaccionando de la misma manera. La conducta implícita es exactamente lo mismo.